Hola, ¿cómo están? Bien, continuando con esta serie de conceptos fundamentales que tienen que ver con el estudio de la termodinámica, vamos a hablar hoy de un concepto que a veces se deja de lado y lo digo de mi experiencia personal cuando vi termodinámica digamos, en mi pregrado, la primera vez que me encontré con la termodinámica, es el concepto de calor específico. Es un concepto que a uno le parece como de segunda, ¿no? No es un concepto como el de energía interna o entropía o el mismo concepto de calor, sino que parece un concepto ahí como acuñado de segunda, como que no es tan relevante. Pero vamos a ver que es un concepto sumamente importante y lo vamos a tener a lo largo de todo el curso. Y vamos a tratar de entender por qué. Bien, la idea es la siguiente. Es fácil de la experiencia darse cuenta que cuando se le inyecta calor a un cuerpo, hace que se hace que su temperatura se eleve, ¿no? Digamos, yo tengo un bloque de hierro, se le inyecta calor, se pone en contacto con una llama y si se deja durante cierto tiempo, él absorbe parte de esa energía y su temperatura se incrementa. Es fácil darse cuenta que si yo usara otra sustancia y la pusiera en contacto con la misma fuente de calor y la dejo al mismo tiempo y uso la misma cantidad de masa de otra sustancia, por ejemplo agua, la cantidad digamos, el incremento en la temperatura va a ser diferente. ¿Por qué es esto? Claro, pues tiene que ver con la estructura interna de cada sustancia, diría uno, ¿no? Y es cierto, cada sustancia tiene una capacidad diferente de guardar calor. Entonces, ahí es donde nace este concepto de calores específicos. Pudiéramos decirlo así. Por ejemplo, 1 kilogramo de hierro si se somete, digamos, si se quiere hacer que su temperatura suba, se quiere que la temperatura pase de una temperatura 1, digamos de 20 grados centígrados, que pase a una temperatura 2 de 30 grados centígrados, que se incremente 10 grados, la cantidad de calor que hay que inyectarle, o la cantidad de energía, es más o menos 4.5 kilojoules. Pero si lo que tenemos es 1 kilogramo de agua y quiero lograr esto mismo, que se incremente la temperatura en 10 grados, de 20 a 30, entonces la cantidad de calor que hay que suministrarle al agua, esto es para el hierro, va a ser aproximadamente 9 veces la que hubo que suministrarle al hierro. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que dependiendo de la sustancia, de cómo sea su estructura interna, hay sustancias que tienen más capacidad de absorber calor sin que varíe su temperatura. Entonces son como reservorios de calor, ellos almacenan calor de una forma muy fácil, absorben calor sin que varíe su temperatura. Mientras que hay otros materiales que no. De estos dos, el agua es una de las sustancias con una gran capacidad de absorber calor por unidad de masa. Esto es algo interesante y uno lo puede ver en un experimento. Por ejemplo, alguna vez yo tuve que hacer el experimento porque no me lo creía. Veía en un libro y decían, haga una caja de papel. Entonces hice una cajita de papel, llénala de agua y póngale debajo una llama, póngale fuego en contacto con la caja y observe a ver qué pasa. El libro decía que pasaba, ¿no? El libro decía que el agua iba a empezar a hervir y la caja no se quemaba. Yo tuve que hacerlo, no me lo creía. Hice la caja, la llené de agua
le puse una vela debajo y en efecto la caja no se quemaba. Se puso negra por debajo al contacto de la llama, pero no se quemaba. Y en algún momento el agua empezó a emitir burbujitas. Yo dije, bueno, de pronto la llama no es suficiente. La cogí, la llevé a la estufa y prendí el fogón de la estufa y la puse sobre la estufa. Igual, tampoco se quemó. ¿Cuál era la explicación? Venía de esto, ¿no? El papel tiene una capacidad o un calor específico bajo, con poco calor que absorba, él ya arde, empieza a tener un proceso de combustión, es tan baja su capacidad de absorber calor que ya entra en un proceso de cambio a nivel interno, ¿no? De combustión. Mientras que el agua puede absorber mucho calor sin que su temperatura se incremente notablemente. Entonces en ese caso teníamos el agua en la caja, al inyectarle calor, el calor, claro, la llama está directamente en contacto con la caja, pero el calor era transferido al agua también, y entonces el agua era la que estaba absorbiendo calor, y no dejaba que la caja, que era de papel, llegara a ese valor con el cual iba a arder. Entonces, simplemente el agua era la que estaba absorbiendo el calor hasta llegar a una transición de fase y empezar a ebullir o hervir. Bien, vamos a ver que pues uno se queda con esto y es la idea inicial para entender qué es, pero esto va mucho más lejos, ¿no? Poco a poco vamos a ir entendiendo el alcance que tiene este concepto de calor específico. Entonces, el calor específico lo vamos a denotar con la letra C y se denota como la cantidad de calor, voy a ponerlo así como un delta de Q, por unidad de masa que se necesita para lograr incrementar la temperatura en cierto delta. Las unidades de esto pueden ser entonces joules sobre kilogramo por Kelvin o por grado centígrado. Da igual Kelvin o centígrado porque si bien las escalas son diferentes, pero el valor del grado Kelvin es equivalente al grado centígrado, diferente por ejemplo a otro tipo de grados, ¿no? El Rankine o el Fahrenheit. Bien, de tal manera que esto sería en forma como promedio, ¿no? Pero en forma más exacta pues vamos al límite. Cuando el delta de T tienda a 0, me queda un diferencial de calor, que recuerden que es un diferencial no exacto, le pongo la rayita, sobre un diferencial de temperatura que sí es exacto. Perdón, estos son deltas por ahora. Y en el límite vamos al diferencial. Al evaluar el límite esto nos queda dQ inexacto sobre la masa por dt. De acuerdo. Bien. Otro concepto asociado con el calor específico es el concepto de capacidad calorífica. A diferencia del calor específico, fíjense que el calor específico, siempre que se le ponga de apellido a una magnitud específico, significa que es una cantidad. Cuando se hable de específico, significa que estamos hablando de una magnitud o una cantidad intensiva. ¿Y qué es intensiva? Que no depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad de materia que se tenga en el sistema. En este caso, ese calor específico, como es por unidad de masa, pues no depende de la masa que esté trabajando. Y otros ejemplos de magnitudes específicas, la densidad. La densidad, volumen por unidad de masa, no depende de la cantidad de masa que yo tenga. Es una propiedad intensiva. Otro ejemplo, el volumen específico. Volumen por unidad de masa es el inverso de la densidad. No depende tampoco
de la cantidad de materia que se tenga. Otro ejemplo, la energía específica. Cuando se habla de energía específica, entonces será energía por unidad de masa. Bien, estas son las magnitudes intensivas, pero están las otras, las que no pertenecen a este grupo, se les llama magnitudes extensivas. Como el nombre lo indica, extensiva, esta sí depende de la extensión del sistema, es decir, depende de la cantidad de materia que tenga. Mientras que el término intensivo hace referencia a esa independencia. No depende de la extensión, es una característica propia, ¿de acuerdo? Bien, ejemplos de extensivas. El volumen es una magnitud extensiva, la energía es una magnitud extensiva, otras magnitudes intensivas que no mencioné fueron la temperatura, por ejemplo, no depende de la cantidad de masa, la presión. Bien, entonces, el calor específico es intensivo al estar por unidad de masa, pero si tenemos asociado con él hay una magnitud que es extensiva, entraría acá, que sí depende de la cantidad de masa que tengamos, y es la capacidad calorífica. Y se define simplemente, voy a denotarla con una C así, con esta rayita, como más mayúscula. Y esta señorita se define como la variación de calor respecto a la temperatura. No por unidad de masa, esta sí depende de la temperatura. Las unidades entonces serían joules sobre grado que tenga, Kelvin o grado centígrado. De tal manera que se puede establecer una relación entre estas dos. Entonces, la capacidad calorífica va a ser igual a la masa por el calor específico. Puede verse así. Bien. Profundizando un poco más en el concepto de calor específico. Vamos a ver lo siguiente. Supongamos lo siguiente. Hagamos un diagrama para una sustancia, un diagrama PV, y supongamos que tengo unos procesos isotérmicos. Supongamos que acá tengo un proceso a una temperatura dada T y aquí a una temperatura T más un delta de T. Hay un diferencial de temperatura de diferencia entre los dos procesos. Supongamos que nuestro sistema se encuentra en este estado inicial, A, y quiero hacer que se incremente la temperatura en delta de T, un delta de T, partiendo de este estado. ¿De cuántas maneras puedo hacerlo? Entonces yo podría llevarlo a través de un proceso, digamos, así. Y llegué a un estado B. La temperatura de aquí a aquí cambió delta de T, porque este estado está a una temperatura T y este a una temperatura T más delta de T. Pero no esa es la única forma en que pudiera lograr ese incremento de temperatura. Pudiera llevarlo a través de otro proceso, por ejemplo, así. U otro proceso, por ejemplo, así. Y todos me llevarían a estados diferentes, pero con el mismo incremento de temperatura. Entonces, si voy del proceso, digamos, si voy a través del proceso, voy a ponerlo aquí así. Procesos, tengo 3. De A a B. De A a B. Logré el incremento de temperatura deseado.
pero tuve que pagar cierta cantidad de energía para lograr ese incremento, que es propia de ese proceso. Recuerden que el calor está asociado con los procesos, por eso es una diferencial no exacta. Entonces en este caso tendría un calor específico AB. Si voy del estado A al estado C, voy a cambiar esta letra C para no confundirnos, E. Si voy de A a E, a través de otro proceso, la cantidad de calor no necesariamente va a ser la misma que gasté para ir de A a B. Entonces el calor específico va a ser diferente porque logré el incremento de temperatura delta de T, pero a expensas de una cantidad de calor diferente. Entonces voy a tener un calor específico CAE. Y si aplico el mismo razonamiento para el otro proceso de A a D, entonces tengo un calor específico CAD. Conclusión. El calor específico depende del proceso. Depende del proceso que realicemos. Conclusión importantísima. Ahora, ¿cuántos procesos hay para hacer? Hay muchísimas opciones. Por fortuna, al tratar con sistemas termodinámicos, existen dos procesos que interesan, para los cuales interesa conocer estos calores específicos. Vamos a ver qué pasa en un proceso. Voy a hablar de tres, pero solamente nos interesan dos. Isotérmico. Si el proceso es isotérmico, entonces podríamos llamar ese calor específico C sub T. T de temperatura, ¿no? Constante, para diferenciarlo. Usemos esta notación. En este caso, tenemos que el calor específico va a ser el delta de Q sobre la masa sobre el delta de T. Pero si no hay variación de temperatura, yo le inyecto calor y no varía la temperatura porque el proceso es isotérmico. Recuerden este delta de T, 0. ¿Qué puedo decir entonces? Que este C sub T tiende a infinito. ¿Por qué? Porque yo le puedo inyectar todo el calor que quiera y la temperatura nunca me varía. Entonces, esa sustancia, digamos que estoy analizando, bajo ese proceso tendría una capacidad infinita de absorber calor. Claro, y tiene sentido, ¿no? Un proceso isotérmico, su temperatura no cambia, le inyecto calor y no varía su temperatura. Bien. Esto como una curiosidad para pensar. No nos interesa. Los dos procesos que nos interesan. Proceso isobárico. Vamos a hacer primero, me interesa el isobárico y el isocórico. Isocórico, volumen constante. Entonces, a volumen constante, vamos a ver lo siguiente. De la primera ley, nosotros tenemos que el delta de U es igual al calor que se transfiere menos el trabajo realizado por el sistema, ¿no? Pero recuerden que este trabajo, cuando hablamos de gases, es P por dB. Pero si el volumen es constante, entonces esto se vuelve cero. No tengo trabajo realizado debido a variaciones de volumen. Entonces me queda que el delta de U es igual a Q. O si quiero escribirlo mejor en forma diferencial, permítanme, lo voy a escribir en forma diferencial mejor. La energía interna es una diferencial exacta, el calor no, el trabajo no, y así está correcto. dW igual a P por dB.
Entonces me queda dU igual a dQ. Y voy a ponerle una sub B acá de que es a volumen constante. Pero dQ yo lo puedo asociar cantidad de calor que le suministro con el calor específico que tenga para mi sistema. Recuerden que definimos el calor específico como uno sobre la masa derivada del calor respecto a la temperatura. Entonces de aquí dQ lo puedo escribir como la masa por el calor específico por dT. ¿De acuerdo? Entonces me queda la masa por el calor específico por dT. De aquí entonces tengo esta relación. La variación de energía interna a volumen constante es igual a la masa por el calor específico a volumen constante, ojo, C sub B por dT. Pero también lo puedo escribir así. La variación de energía interna a volumen constante sobre la masa igual a calor específico a volumen constante por dT. Y esto, energía interna sobre la masa, es energía interna específica. Vamos a ponerlo aquí. Energía interna específica, U minúscula, es igual a la energía interna normal sobre la masa. Por lo tanto, esto lo puedo escribir. Voy a escribirlo acá. Esto era dU, pero U minúscula, es decir, energía interna específica, igual calor específico a volumen constante por dT. De aquí entonces pudiéramos sacar esta relación. El calor específico a volumen constante es igual a la derivada de U respecto a la temperatura a volumen constante. Relación importantísima. Esto en unidades específicas, ¿no? Si lo quisiera en términos de la capacidad calorífica, pues es sencillo. ¿Qué tendríamos que hacer? En términos de la capacidad calorífica sería esto en términos específicos, valores específicos. Valores específicos tengo calor específico a volumen constante igual derivada parcial de la energía interna específica respecto a la temperatura a volumen constante. Pero si lo quiero en términos de capacidad calorífica a volumen constante, es decir, esta C elegante, una capital letter, C sub B, sería así. Recuerden que la relación entre la capacidad calorífica y el calor específico es simplemente multiplicar por la masa, ¿no? Si multiplicamos por la masa, esa masa puede ingresar dentro de la derivada y me queda la masa por la energía interna específica, me da la energía interna normal, un mayúscula. Y me quedaría esto así. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, eso para este proceso isocórico a volumen constante. Conclusión. ¿Cómo pudiéramos definir entonces el calor específico a volumen constante? Es la cantidad de energía interna que debo, digamos, hacer que se incremente o suministrarle al sistema para que me cambie la temperatura en 1 grado por unidad de masa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora al otro proceso que nos interesa. El otro proceso es un proceso isobárico.
es decir, a presión constante. Recuerden que el término bárico viene de presión. Hay una unidad de presión que son los bars. Viene de la barra de mercurio con la cual se medía la presión, ¿no? Bien, entonces en este caso tenemos variación de energía interna igual a variación de calor menos variación del trabajo, pero el trabajo es igual a P por dB. Voy a pasar este diferencial a este lado y me queda dU más PdV igual a dQ. Condición importante, presión constante. Esto es una constante. Por lo tanto, si esto es una constante, esta suma de diferenciales la puedo expresar así. Recuerden las propiedades de diferenciales como el diferencial de U más PB. Algo interesante aparece aquí. A simple vista parece algo trivial, sí, una serie de pasos matemáticos, pero la gente que se topó con esto se pilló lo siguiente. Se pillaron lo siguiente. Diferencial no exacto, el calor, perfecto. Pero a presión constante me aparece un diferencial exacto que no es solo la energía interna, sino que tiene que ver con la energía interna más PV. Esto es un diferencial exacto también. O sea que esta cantidad que está aquí debe ser una función termodinámica. Y recuerden la importancia de las funciones termodinámicas. No dependen del proceso, solo del estado. Es una función de estado del sistema. Y a esa función de estado la llamaron entalpía. Se denota con la letra H mayúscula y va a ser igual a la energía interna más P por B. Entalpía. Esto viene del griego entalpien, que significa calentarse, calentar. Tiene que ver con calentamiento. Claro, esta cantidad, fíjense que por este lado tiene que ver con suministro de calor. Vamos a ver luego con más detalle algunas propiedades de esa entalpía y qué significa. Cuando hablemos de procesos de transición de fase, vamos a entender mejor el qué significa. Bien, aquí por ahora quedémonos con eso. La entalpía se define como la energía interna más el producto de presión por volumen. Y es esta señorita es una función de estado. Fíjense que es función de estado, depende de la energía interna es función de estado y el producto de P por B que es una función de estado, porque P por B está relacionado con la temperatura, por ejemplo para el gas ideal, o P y B ambas son variables termodinámicas. Todo esto depende solo del estado, son variables de estado, ¿no? Bien, de tal manera que, continuando a este lado, se llegó a esto. dH es igual a dQ. Pero dQ, recuerden que lo podemos asociar con el calor específico. Ya vimos que si hacemos esto a presión constante, le voy a poner acá un subíndice P, no se lo había puesto. Aquí también si quieren, energía interna. Bien. H se entiende que es a presión constante porque nace de ese proceso. Entonces aquí tenemos que el dQ es igual a la masa por el calor específico a presión constante por dt. Entonces de aquí se obtiene esto, dH es igual a la masa calor específico a presión constante dt. Si paso a dividir la masa a este lado, pues me queda algo que es la entalpía, es entalpía por unidad de masa, entonces es una entalpía específica. Las magnitudes específicas siempre se notan con letras minúsculas. Entonces esto es igual a dH minúscula, entalpía
específica. Fíjese que la entalpía tiene unidades también de energía, ¿no? Joules. De tal manera que aquí nos queda esta relación. dH es igual a Cp por dt, o pasémoslo acá. Escribiéndolo acá mejor, llegamos a esta expresión, como hicimos ahorita en el caso del proceso isocórico. De aquí podemos concluir que Cp va a ser igual a la derivada parcial de H respecto a T a presión constante. Y si lo queremos para la capacidad calorífica a presión constante, entonces es multiplicar por la masa y me queda derivada parcial de la entalpía, pero en mayúscula, que no es la específica, de Tp. Bien. ¿Cómo pudiéramos entonces definir ese calor específico a presión constante? Como la variación, o digámoslo así, sí puede ser así, variación de entalpía específica respecto a la temperatura en un proceso isobárico. O dicho de otra manera, en cuánto debo variar la entalpía de mi sistema para que la temperatura se incremente en 1 grado cuando realizo un proceso a presión constante. Bien, una observación importantísima de estos resultados que hemos obtenido es la siguiente. Fíjense que lo que tenemos aquí es esto, los calores específicos que nos interesan son básicamente estos dos. C sub B, que dijimos que era derivada parcial de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante, C sub P, derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Observación importantísima. ¿De qué dependen estos señores? Los calores específicos para estos dos procesos. Dependen de funciones termodinámicas, funciones de estado y variables de estado. Por lo tanto, Cp y C sub B son funciones de estado. O sea que estas señoritas pueden ser funciones de la temperatura, de la presión, o de la temperatura y la presión, o la temperatura y el volumen. Eso les da un gran peso. Luego vamos a ver en detalle, por ejemplo, cómo para el caso de un gas ideal estas señoritas son constantes, ¿no? Y para ciertos modelos sencillos se pueden considerar función solo de la temperatura, por ejemplo, pero en general pueden ser función de dos variables termodinámicas. Y eso les da una gran importancia. No dependen del proceso. Entonces va a decir uno, oh, pero ¿cómo así? Pero para obtener esta tuve que hacerlo a presión constante y para obtener esta a volumen constante, ¿cómo así? Claro, estas por definición. Este es el calor específico cuando realizo un proceso a presión constante, pero no quiere decir que ella es una cantidad como el calor o el trabajo. Estas señoritas dependen del estado, ¿de acuerdo? Otra cosa es que para deducirlas se tuvo que hacer un proceso a presión constante o a volumen constante. Son dos situaciones diferentes. Bien, con esto creo que es suficiente sobre este aspecto importantísimo que vamos a tener que trabajar durante todo el curso, como son los calores específicos, o asociado con ellos, pues las capacidades caloríficas, que son las cantidades extensivas asociadas. Muchas gracias por su atención y seguimos la próxima.